Hola y bienvenidos a Código Mentor. El día de hoy hablaremos de preguntas comunes que son utilizadas en entrevistas de trabajo para programadores. En este video voy a utilizar el lenguaje de programación JavaScript. Sin embargo, pueden utilizar el lenguaje de programación de su preferencia. Asimismo, pues quisiera decirles que estas preguntas me las hicieron cuando yo buscaba trabajo y de esa manera les voy a compartir mi experiencia. Empecemos por la primera pregunta, la cual dice: ¿cómo representar una cadena en forma reversa? Por ejemplo, tenemos a la cadena libros y cómo mostrar este resultado. Podemos ver que cada uno de los caracteres se muestra en este espacio de aquí, pero en forma reversa, ¿ok? Entonces, pues para ello vamos a crear una función. Y pues asimismo quisiera decirles que para resolver este problema existen muchas maneras. En este video les voy a presentar tres maneras diferentes. Entonces, dicha función va a pasar una cadena, la cual lo vamos a llamar string o str. Ahora, recuerden que una cadena en JavaScript es immutable, la cual quiere decir que no podemos cambiar su valor original. Entonces, lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente. Vamos a extraer cada uno de sus caracteres y pues vamos a almacenar dicho resultado en una variable. Y al final, la función va a retornar dicha variable. Veamos cómo funciona. Para ello vamos a crear a una variable, lo cual lo vamos a llamar resultado. Luego podríamos utilizar funciones predefinidas por JavaScript. En este caso vamos a utilizar la función split. Y recuerden que dicha función nos va a retornar un arreglo con cada uno de los caracteres de esta cadena, ¿ok? Entonces, supongamos rápidamente vamos a escribir console.log y dentro de los paréntesis escribimos resultado. Ahora en la parte de abajo pues vamos a ejecutar a dicha función escribiendo el nombre de la función y le vamos a pasar la cadena libros de esta manera. Recargamos la pantalla y podemos ver un arreglo con cada uno de los caracteres o letras de dicha cadena, ¿ok? Entonces en este espacio de aquí pues simplemente vamos a utilizar la función reverse. Y dicha función se va a encargar de revertir a los elementos del arreglo. Es decir, que si recargamos la pantalla podemos ver que los caracteres ahora se encuentran en forma reversa. Entonces, finalmente en este espacio de aquí podríamos utilizar la función join, ¿ok? Y de esa manera poder juntar a cada uno de estos caracteres. Veamos, recargamos la pantalla y en este espacio de aquí podemos ver a los caracteres. Pero en este espacio de aquí vamos a escribir las comillas y de esa manera poder ver a la cadena, ¿ok? Ahora, esa sería la primera manera. Y pues en este espacio de aquí escribiríamos return resultado, ¿ok? Entonces borramos el console log en este espacio de aquí. Y finalmente vamos a copiar este código y escribimos console.log y dentro de los paréntesis ejecutamos a la función. Recargamos la pantalla y podemos ver que tenemos a la cadena en forma reversa, correcto. Ahora veamos una segunda manera y pues para ello voy a comentar este código. Y en este espacio de aquí también voy a volver a crear a una variable que lo voy a llamar resultado, ¿ok? Y pues su valor va a ser una cadena vacía y dicha variable pues va a ser el resultado final. Pero en este espacio de aquí vamos a utilizar el ciclo for y de esa manera poder iterar a cada uno de los caracteres de la cadena, ¿ok? Entonces en este espacio de aquí recuerden que el ciclo for más común sería escribiendo i igual a 0 y menor que la cantidad de elementos de la cadena, es decir, string.length, luego i más, ¿ok? Luego en este espacio de aquí recuerden que lo común sería console.log y luego escribiríamos la cadena, corchetes y la letra i, ¿ok? En este espacio de aquí voy a borrar el console.log ya que simplemente voy a ejecutar a dicha función. Entonces veamos, recargamos la pantalla y podemos ver a cada uno de los caracteres de la cadena. Pero nosotros queremos ver a los caracteres en una forma reversa, es decir, comenzar con la letra S, luego la letra O, la letra R y así sucesivamente. Y para ello vamos a hacer lo siguiente. En este espacio de aquí, en primer lugar, en vez de inicializar el valor de la variable i a 0, vamos a inicializarlo con el número de índice del último elemento de la cadena. ¿Qué quiere decir? Pues bien, recuerden que nosotros para acceder a una letra en una cadena escribimos la cadena, corchetes y luego el número 0 para de esa manera acceder al primer carácter, ¿ok? Luego si queremos acceder al segundo carácter escribimos el número 1, luego el número 2 y así sucesivamente. Entonces si nosotros queremos acceder al último elemento de la cadena escribiríamos string.length -1. Y de esa manera este resultado sería el número de índice del último carácter
de una cadena. ¿Ok? Entonces vamos a copiar este código. Entonces lo copiamos y luego lo borramos. Ahora, en este espacio de aquí, en vez de 0, vamos a pegar a dicho código. Y de esa manera empezar con el número de índice del último elemento. ¿Ok? Ahora, en este espacio de aquí vamos a decir que i va a ser mayor o igual a 0. Y de esa manera que se detenga cuando llegue al índice 0. Y finalmente en este espacio de aquí, en vez de incrementarlo en una unidad, lo vamos a disminuir en una unidad. Ahora, en este espacio de aquí, pues podríamos escribir console.log y luego escribimos la cadena, corchetes, la letra i. Veamos, recargamos la pantalla y podemos ver que tenemos a la cadena en forma reversa, ya que estamos empezando con el último carácter, el cual es la letra S, luego la O, la R y así sucesivamente. Correcto. Entonces, finalmente lo único que necesitamos hacer es concatenar a cada uno de esos caracteres con la variable resultado. ¿Qué quiere decir? Que en este espacio de aquí escribimos resultado más igual la cadena seguido de corchetes y la letra i. Y eso sería todo. Entonces en este espacio de aquí pues volvemos a escribir console.log y escribimos la función con el parámetro libros. Veamos, lo guardamos y en este espacio de aquí recuerden que nuestra función necesita retornar un valor. Y recuerden que la variable resultado está almacenando cada uno de los caracteres de la cadena. Por lo tanto, en este espacio de aquí escribimos resultado. Y eso sería todo. Veamos, lo guardamos, recargamos la pantalla y podemos ver a la cadena en forma reversa. Correcto. Ahora vamos a ver a la tercera manera sin la necesidad de utilizar el número de índice. Veamos cómo funciona. En primer lugar vamos a comentar este código. Y en este espacio de aquí, pues para poder diferenciar vamos a poner solution 1. Luego lo copiamos y en este espacio de aquí vamos a escribir solution 2. Luego en este espacio de aquí, pues vamos a escribir solution 3. Entonces en este espacio de aquí vamos a volver a utilizar a la función resultado para de esa manera poder retornar la cadena en forma reversa. ¿Okay? Y luego debajo también vamos a volver a utilizar al ciclo for, pero en este caso vamos a utilizar a la función of. ¿Qué quiere decir? Que escribimos var y luego podríamos representar a cada carácter por una variable llamada carácter o simplemente letra. ¿Okay? Luego utilizamos a la función of. ¿Y qué es lo que vamos a iterar? Pues vamos a iterar a la cadena str. Es decir, que si en este espacio escribimos console.log y luego imprimimos a la variable letra, debemos ver a cada carácter. ¿Okay? Veamos, borramos el console.log en este espacio de aquí, lo guardamos, recargamos la pantalla y podemos ver a cada una de las letras. Entonces el propósito es poder mostrar a la cadena en forma reversa y para ello pues vamos a utilizar a la variable resultado en este espacio de aquí, el cual va a ser igual a la variable letra, el cual va a ser concatenado con la variable resultado. ¿Okay? Entonces veamos, lo guardamos y en este espacio de aquí finalmente vamos a retornar el valor de la variable resultado y eso sería todo. Veamos, lo guardamos. Y en este espacio de aquí pues necesitamos mostrar el resultado en la pantalla escribiendo console.log. Entonces finalmente lo guardamos, recargamos la pantalla y podemos ver la cadena en forma reversa. ¿Qué es lo que está pasando? Veamos, en este espacio de aquí en primer lugar estamos obteniendo la primera letra de la cadena, es decir, que estamos obteniendo la letra L. ¿Okay? Y luego pues L está siendo concatenada con la cadena vacía. Por lo tanto, la letra L estaría siendo almacenada en la variable resultado. Y luego, continuando con la iteración, la siguiente letra sería la letra I. Entonces, recuerden que el valor de la variable resultado es L. Y nosotros al concatenar la letra I más la letra L, el resultado vendría a ser de esta manera, IL. Y ya que recuerden que nosotros estamos concatenando a la letra con la variable resultado delante de la variable resultado. ¿Okay? Y es por ello que vamos a poder ver este resultado en la pantalla, ya que la siguiente letra vendría a ser B, luego R, luego O y luego la letra S. Entonces hemos visto algunas de las maneras de cómo poder mostrar una cadena en forma reversa. Veamos a la siguiente pregunta. La segunda pregunta nos dice encontrar el factorial de un número entero.
¿ok? Entonces recuerden que el factorial de un número es el mismo número multiplicado por el mismo número restado en la unidad. Es decir, 5 por 4, luego menos 1 sería por 3, por 2, por 1. Luego el factorial de 4 sería 4 por 3, por 2, por 1. Luego el factorial de 3 sería 3 por 2, por 1. Y así sucesivamente. El mismo número multiplicado por el mismo número restado en la unidad. ¿Ok? Entonces, para resolver este problema, pues vamos a crear una función, el cual lo vamos a llamar factorial. ¿Ok? Y pues dicha función va a pasar un parámetro, cual lo podríamos llamar número o simplemente num. ¿Ok? El nombre puede ser cualquiera. Ahora, en este espacio de aquí, pues la manera más simple sería utilizando recursividad o recursion. ¿Qué quiere decir? Que en este espacio de aquí diríamos que siempre en cuando el parámetro num es igual a 0 o el parámetro es igual a 1, ¿qué es lo que va a pasar? Pues simplemente retornaríamos 1. ¿Ok? De otro modo, en caso que el parámetro o el número no sea 0 o 1, ¿qué es lo que podríamos hacer? Pues vamos a retornar, ¿ok? Escribimos return, el parámetro multiplicado por el factorial del mismo número restado en la unidad. ¿Ok? Y a esto pues se le llama recursividad, ya que recursividad, recuerden que es ejecutar a una función dentro de sí misma. ¿Ok? Como pueden ver, estamos ejecutando a la función factorial dentro de la misma función. ¿Ok? Entonces, en este espacio de aquí, pues podríamos escribir console.log y luego ejecutamos a la función factorial y le pasamos como parámetro el número 5. Y pues el resultado debe ser 120. Veamos, lo guardamos, recargamos la pantalla y efectivamente podemos ver el número 120. Entonces, esta solución es muy simple y rápida. Sin embargo, a mí me dijeron, trata de utilizar el ciclo for o el ciclo while para esta solución. Y para ello hice lo siguiente. En este espacio de aquí, pues en primer lugar voy a comentar este código. Ahora, en este espacio de aquí voy a crear a una variable la cual lo voy a llamar total, cuyo valor va a ser 1. Y luego debajo pues voy a utilizar el ciclo for y de esa manera poder iterar al parámetro num. Entonces escribimos var i igual a 0, luego i menor que el parámetro, luego i más más. Y en este espacio de aquí pues podríamos escribir console.log y luego vamos a imprimir los valores de la variable i. ¿Ok? Entonces en este espacio de aquí vamos a borrar el console.log. Entonces rápidamente no es necesario enfocarnos en el valor, simplemente vamos a ver los valores que nos imprime la letra i. Veamos, lo guardamos, recargamos la pantalla y podemos ver los valores 0, 1, 2, 3 y 4. Y eso es correcto, ya que nosotros le estamos pasando el número 5 y estamos diciendo que vamos a imprimir los números desde el 0 hasta el número 4, ya que 4 es menor que 5. ¿Ok? Entonces, esto es correcto. Ahora, ¿qué pasaría si nosotros escribimos, en vez de la letra i, escribimos el parámetro num menos la letra i? Veamos, lo guardamos, recargamos la pantalla y podemos ver los números desde el 5, 4, 3, 2, 1 disminuidos en una unidad. Entonces, lo que vamos a hacer, pues vamos a multiplicarlos a dichos números de la siguiente manera. En primer lugar, en este espacio de aquí, vamos a utilizar la variable total. Y recuerden que nosotros, si queremos sumar valores, podríamos utilizar más igual, ¿ok? Seguido del valor. Pero si nosotros queremos multiplicar a dichos valores, podríamos escribir el asterisco de multiplicación seguido del operador igual. Y luego en este espacio de aquí escribimos num menos i, ¿ok? Y de esa manera nosotros vamos a multiplicar a todos estos números entre sí. ¿Okay? Entonces simplemente podríamos borrar esta línea de código. Y pues al final de multiplicar a todos los números entre sí, la variable total va a almacenar la multiplicación total. Entonces simplemente vamos a retornar el valor de dicha variable. ¿Okay? Veamos, lo guardamos y en este espacio de aquí vamos a volver a utilizar a console.log y escribimos el nombre de la función y le pasamos el número 5, cuyo valor debe ser 120, es decir, el factorial de 5. Veamos, lo guardamos, recargamos la pantalla y efectivamente podemos ver el número 120. ¿Y qué pasaría si es que escribimos el número 4? Veamos, lo guardamos, recargamos la pantalla,
podemos ver que el factorial de 4 es 24, correcto. Entonces, de esa manera hemos aprendido dos maneras de encontrar el factorial de un número. La primera manera simplemente utilizando recursividad y la segunda manera utilizando el ciclo for para de esa manera almacenar la multiplicación total de cada uno de los números enfocados al parámetro que le estamos pasando, es decir, disminuidos en una unidad. Si es que el número es 4, el número sería 4 menos 1, 3. El siguiente, 4 menos 2, 2. Entonces sería 4 por 3, por 2 y por 1. Entonces, de esa manera hemos culminado con la segunda pregunta. Veamos la tercera pregunta. La tercera pregunta nos dice encontrar elementos que se repitan en un arreglo. ¿Okay? Existen muchas maneras de hacer esto. Entonces, básicamente dice que tenemos este arreglo y que debemos retornar a un nuevo arreglo que contenga los duplicados. Por ejemplo, tenemos los elementos 2, 4, 5, 4, 7, 9, 5. Los duplicados serían los números 4 y luego los números 5. Entonces, el resultado debe ser el arreglo que contenga a los números 4 y 5. Y para ello vamos a hacer lo siguiente. En primer lugar, pues vamos a crear una función y lo vamos a llamar findDuplicates. El nombre puede ser cualquiera. ¿Okay? Y dicha función va a recibir el parámetro, es decir, el arreglo. Luego en este espacio de aquí voy a crear a un objeto, el cual lo voy a llamar obj. ¿Ok? Y ahorita van a ver para qué. Luego debajo voy a crear un arreglo que va a almacenar los duplicados. Lo puedo llamar duplicates o simplemente dup. ¿Ok? El cual va a ser un arreglo vacío. Pues luego debajo simplemente vamos a iterar al arreglo. Y recuerden que escribimos i igual a 0 y menor que la cantidad de elementos del arreglo. Luego i más más. Luego en este espacio de aquí podríamos simplemente imprimir los elementos del arreglo de esta manera. Arreglo corchetes y la letra i. Y luego pues en este espacio de aquí podríamos ejecutar a la función findDuplicates y pues como parámetro le vamos a pasar el arreglo. ¿Ok? Veamos, lo guardamos, recargamos la pantalla y podemos ver a cada uno de los elementos del arreglo, 2, 4, 5 y así sucesivamente. Ahora quiero que me presten mucha atención. Recuerden que si nosotros tenemos al objeto obj, ¿okay? obj o obj, y queremos agregarle una propiedad, por ejemplo la propiedad nombre. Para ello escribiríamos un punto, luego escribimos nombre igual a Henry, ¿okay? De esta manera. Eso es muy fácil. O también podríamos escribir obj, corchetes, las comillas y escribimos nombre. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Pues en este espacio de aquí escribiríamos console.log y vamos a imprimir el objeto obj. Veamos, lo guardamos, recargamos la pantalla y en este espacio de aquí tenemos al objeto cuya propiedad es nombre y valor es Henry. Correcto. Entonces, vamos a hacer algo muy parecido, pero vamos a utilizar a cada uno de los valores del arreglo como propiedad. Es decir, que en vez de mostrar nombre, vamos a mostrar, por ejemplo, el número 2, luego el número 4, luego el número 5 y así sucesivamente. ¿A qué me refiero? Pues en este espacio de aquí vamos a utilizar al objeto obj. ¿Ok? Luego escribimos los corchetes. Y en este espacio de aquí recuerden que podríamos escribir nombre igual a cualquier nombre. ¿Okay? Pero en este caso, en vez de escribir nombre, vamos a utilizar a cada uno de los elementos del arreglo. Es por ello que estoy escribiendo arreglo corchetes i. ¿Okay? Y pues le vamos a asignar el valor de 1. Veamos qué es lo que pasa. Lo guardamos, recargamos la pantalla y pues en este espacio de aquí, después de iterar, vamos a mostrar el resultado en la consola escribiendo console.log y escribimos el objeto obj. Veamos, lo guardamos, recargamos la pantalla y en este espacio de aquí podemos ver que tenemos a un objeto cuyas propiedades son los elementos del arreglo. ¿Ok? ¿Y para qué me va a servir eso? Pues veamos. En este espacio de aquí, en primer lugar, voy a borrar el console.log del objeto vacío. Ahora también voy a borrar esta línea de código. Ahora voy a copiar este código y en este espacio de aquí voy a utilizar la sentencia de if y de esa manera poder verificar que si una propiedad ha sido agregada al objeto o no. ¿Ok? Entonces podríamos escribir el objeto obj, punto. Y ahora vamos a utilizar a una función predefinida por JavaScript, la cual se llama hasOnProperty.
Y dentro de los paréntesis vamos a tener una referencia a cada uno de los elementos del arreglo, es decir, arreglos, corchetes y la letra I. Y de esa manera vamos a verificar que si este elemento ya fue agregado como propiedad del objeto OBJ, ¿ok? Entonces, vamos a decir que si dicho elemento no ha sido agregado al objeto, ¿qué es lo que va a pasar? Pues lo vamos a agregar. Entonces, para ello recuerden que escribimos objeto, corchetes, y dentro de los corchetes lo vamos a agregar de esta manera, ¿ok? Cuyo valor va a ser 1. El valor puede ser cualquier otro número. Por simplicidad estamos escribiendo el número 1. Entonces estamos utilizando la función hasOnProperty para de esa manera verificar que si dicho elemento ha sido agregado como propiedad del objeto OBJ. Y si no ha sido agregado, pues lo vamos a agregar. De otro modo, si ya fue agregado, quiere decir que estamos viendo a un duplicado, ¿ok? Es decir, que el elemento se está volviendo a repetir. Por lo tanto, simplemente lo vamos a agregar al arreglo vacío, el cual se llama dup. ¿Y qué es lo que vamos a agregar? Pues vamos a agregar a dicho elemento. Y finalmente el arreglo dup va a almacenar a todos los elementos que se repitan. Por lo tanto, en este espacio de aquí vamos a retornar a dicho arreglo. Entonces vamos a copiar este código y como vamos a mostrar el resultado en la pantalla, escribimos console.log. Veamos, lo guardamos, recargamos la pantalla y podemos ver que los duplicados o los elementos que se repiten en el arreglo son los números 4 y 5. Correcto. Entonces recuerden que estamos utilizando la función hasOnProperty para verificar que si el elemento fue agregado al objeto o no, o mejor dicho, que si pertenece a dicho objeto. Y si no pertenece, pues simplemente lo vamos a agregar y le vamos a dar un determinado valor. Y si es que el elemento ya fue visto o ya pertenece, pues a dicho elemento lo vamos a agregar al arreglo dup y finalmente retornar dicho valor. Ahora, este código también podría ser simplificado de la siguiente manera. En primer lugar, borramos el igual a false y en este espacio de aquí el símbolo de exclamación. Recargamos la pantalla y podemos ver que el resultado es el mismo. Ahora también lo podríamos simplificar un poco más. En este espacio de aquí no sería también necesario utilizar la propiedad hasOnProperty, que quiere decir que en este espacio de aquí podríamos escribir el objeto corchetes y luego escribimos dentro de los corchetes a cada elemento del arreglo, es decir, el arreglo seguido de corchetes y la letra I. Y pues el resultado debe ser el mismo. Veamos, lo guardamos, recargamos la pantalla y efectivamente el resultado es el mismo. Entonces de esa manera hemos aprendido a cómo encontrar elementos que se repiten en un arreglo. Veamos la siguiente pregunta. La cuarta pregunta nos dice, ¿cuánto sería la cantidad mínima de monedas de cambio? ¿A qué me refiero? Aquí en Estados Unidos existen 4 tipos de monedas. Tenemos a la moneda de 25 centavos, ¿ok? Luego a la moneda de 10 centavos y luego a la moneda de 5 centavos y finalmente a la moneda de 1 centavo. Entonces, supongamos mi cambio es 31 centavos, la cantidad mínima de monedas que debo recibir deben ser 3. ¿Pero por qué 3? Pues una moneda sería de 25 centavos, la otra moneda sería de 5 centavos y finalmente la otra moneda sería de 1 centavo. Sumando este total vendría a ser 31 centavos. ¿Ok? Entonces el resultado sería 3 monedas, las 3 monedas mínimas. Entonces, para resolver este problema vamos a hacer lo siguiente. En primer lugar vamos a crear a una función y lo vamos a llamar cambio en monedas. ¿Ok? Y pues dicha función va a pasar un parámetro cual lo vamos a llamar cambio, el cambio que estamos recibiendo. Y luego vamos a analizar una condición y vamos a decir que si el valor de dicho cambio es menor a 1, ¿qué es lo que va a pasar? Pues no nos va a retornar ningún cambio, es decir, que vamos a retornar 0. De otro modo, pues vamos a ejecutar el programa. Y para ello, en primer lugar, vamos a crear a un arreglo y de esa manera tener una referencia a cada una de estas monedas. Y pues vamos a crear al arreglo y lo podríamos llamar monedas o en inglés también lo podríamos llamar coins, ¿ok? El cual va a ser un arreglo. El primer elemento va a ser 25 centavos, el segundo elemento 10 centavos, el tercer elemento 5 centavos y el cuarto elemento 1 centavo. Luego debajo vamos a crear a una variable el cual lo vamos a llamar número de coins o monedas.
cuyo valor va a ser 0. Y luego debajo vamos a iterar a dicho arreglo. Y para ello vamos a utilizar la función de auth, que quiere decir que escribimos var y lo vamos a llamar coin para tener una referencia a cada moneda. ¿Okay? Luego escribimos auth y como vamos a iterar al arreglo coins, escribimos coins. Y brevemente en este espacio de aquí podríamos escribir console.log y de esa manera poder ver a cada uno de los elementos del arreglo, ¿okay? Escribiendo coin. Entonces en este espacio de aquí pues vamos a ejecutar a la función cambio en monedas. Y en este espacio de aquí podríamos escribir el número 31. Veamos, lo guardamos, recargamos la pantalla y podemos ver a cada uno de los elementos del arreglo coins. Correcto. Ahora quiero que me presten mucha atención. En primer lugar voy a utilizar una división y de esa manera calcular cuántas monedas de tipo 25 centavos o 10 centavos o 5 centavos o 1 centavo tengo. Entonces, para ello voy a hacer lo siguiente. En este espacio de aquí voy a dividir al cambio que debo recibir, es decir, al parámetro cambio, y lo voy a dividir por cada uno de los elementos del arreglo, es decir, por el elemento, o mejor dicho, variable coin. Y para poder obtener un número entero, voy a utilizar a la función math.floor, ¿okay? Y de esa manera redondearlo hacia la parte de abajo. Entonces, de esta manera estoy obteniendo cuántas monedas de 25, 10 o así sucesivamente estoy obteniendo. Y dicho resultado pues va a ser almacenado en la variable número de coins. Y recuerden que nosotros estamos obteniendo la cantidad total. Por lo tanto, en este espacio de aquí vamos a sumarlo de esta manera. Una vez más, este resultado nos va a permitir encontrar la cantidad de monedas que tenemos para cada una de estas monedas. Por ejemplo, podríamos tener una moneda de 25 centavos. Entonces, este resultado nos va a retornar el número 1 y así sucesivamente. Entonces, en este espacio de aquí podría escribir el comentario que va a decir cantidad de monedas, ya sea de 25, de 10, de 5 o de 1 centavo. Entonces, una vez ejecutada esta línea de código, vamos a actualizar la cantidad de monedas que nos queda. Entonces, para poder actualizarlo, vamos a utilizar al parámetro cambio, seguido del operador módulo o modulus, y luego escribimos a la variable coin de esta manera. Y dicho resultado pues va a ser almacenado en la variable cambio. Una vez más, esta variable está almacenando cuántas monedas de 25 centavos pueda tener. Y luego en este espacio de aquí, estoy actualizando el valor de la variable o parámetro cambio y de esa manera poder continuar con la división. Luego finalmente vamos a verificar que si el valor de la variable o parámetro cambio es igual a 0, en ese caso quiere decir que ya no tenemos más monedas. Por lo tanto, necesitamos terminar con la ejecución del ciclo for y para ello vamos a utilizar a la función break. Entonces recuerden que la variable número de coins vendría a ser el resultado final. Por lo tanto, en este espacio de aquí escribimos return y luego escribimos la variable número de coins. Y luego si es que queremos ver el resultado, copiamos este código y escribimos console.log y luego escribimos el nombre de la función. Seguido le pasamos el parámetro. Veamos, lo guardamos, recargamos la pantalla y podemos ver el número 3. Correcto. Ya que al pasarle el número 31 quiere decir que estamos recibiendo 31 monedas. Pero recuerden que si nosotros recibimos 31 monedas, una moneda debe ser de 25 centavos, la otra de 5 centavos y finalmente la otra moneda de 1 centavo. Y de esa manera estamos recibiendo 3 monedas. Entonces, ¿qué pasaría si nosotros le pasamos el número 35? Es decir, 35 monedas. Veamos, recargamos la pantalla y podemos ver el número 2. ¿Pero por qué el número 2? Pues bien, en este caso estamos recibiendo una moneda de 25 centavos y otra moneda de 10 centavos. ¿Ok? Entonces, el total de monedas vendría a ser el número 2. Es por ello que vemos en la pantalla el número 2. Recuerden que el propósito de esta pregunta es obtener la cantidad mínima de monedas al recibir un cambio.
Asimismo, recuerden que si nuestro cambio es 31, debemos recibir solamente 3 monedas, ya que una moneda sería de 25 centavos, luego de 5 y luego de 1 centavo. Entonces, para ello hemos hecho lo siguiente. Hemos creado la función cambio en monedas y le estamos pasando el valor de cambio que estamos recibiendo, ¿ok? Y estamos verificando que si el valor de dicho parámetro es menor a 1, no debemos recibir ninguna moneda. Por lo tanto, estamos escribiendo return 0. Luego en este espacio de aquí hemos creado a un arreglo y de esa manera tener una referencia a cada una de las monedas. Una moneda de 25, 10, 5 y 1. Luego en este espacio de aquí hemos creado a una variable, la cual lo hemos llamado número de coins o de monedas, cuyo valor es 0. Y de esa manera poder retornar dicho valor al ejecutar el ciclo for. Entonces, estamos utilizando el ciclo for para de esa manera poder iterar a cada uno de los elementos del arreglo coins, ¿ok? Y en este espacio de aquí, pues estamos dividiendo al cambio que estamos recibiendo entre cada uno de los elementos del arreglo coins. Y de esa manera poder obtener el número de monedas que tenemos para cada una de estas monedas, ¿ok? Es por ello que he escrito el comentario en este espacio de aquí que dice cantidad de monedas de 25, 10, 5 o 1 centavo. Y luego también estamos utilizando la función mathfloor para poder obtener un número entero. Ahora en este espacio de aquí, recuerden que nosotros estamos obteniendo cantidades de monedas con respecto a cada una de estas monedas. Entonces en este espacio de aquí estamos actualizando el valor del parámetro cambio en base a la cantidad de monedas que nos queda por contar. Entonces, dicho valor está siendo almacenado en el parámetro cambio. Y luego finalmente estamos verificando que si el valor de dicha variable o parámetro cambio es igual a 0, que quiere decir que ya terminamos de contar cuántas monedas tenemos. En ese caso estamos simplemente utilizando la función break. Y pues al culminar con esta iteración del ciclo for, simplemente estamos retornando la cantidad total de número de coins. Y en este espacio de aquí, pues simplemente estamos ejecutando a la función pasándole el número de cambio que estamos recibiendo. Y en este caso solamente debemos recibir 2 monedas, una moneda de 25 centavos y otra moneda de 10 centavos. Entonces, de esa manera hemos visto algunas de las preguntas más comunes en una entrevista de trabajo para un programador. Y para aquellos que quieran más preguntas de entrevista de trabajo, déjenmelo saber en los comentarios y pues de esa manera posteriormente haré otro video similar a este. Y si te gustó el video, no olvides comentar, suscribirte a nuestro canal y nos vemos en el siguiente tutorial.